Fui una esposa infiel, engañé a mi marido trabajador con un arquitecto rico. Incluso embarazada, seguí mintiendo hasta que lo descubrió con una prueba de ADN y planificó una venganza brutal. Me humilló en las redes sociales y me dejó destruida y sola con un hijo que nadie quería. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Anita, y tenía 29 años cuando empezó esta historia. Arquitecta de interiores especializada en remodelaciones de viviendas de lujo en la Ciudad de México. Crecí en un ambiente cómodo, hija de emprendedores dueños de una pequeña cadena de tiendas de mejoras para el hogar, y, como muchos de mi generación, estaba enfocada en mi carrera y la estética, siempre preocupada por la imagen que proyectaba al mundo. Mi círculo social estaba formado por personas como yo, ambiciosas, urbanas y acostumbradas a lo mejor. Por eso, cuando conocí Gonzalo, un contador de 31 años recién llegado del campo de Zacatecas, me llamó la atención. Parecía fuera de lugar en el bullicio de la gran ciudad, y quizás por eso me llamó la atención. Fue durante uno de mis paseos por la plaza de la Colonia del Valle que nuestras miradas se cruzaron. Llevaba los auriculares puestos, intentando concentrarme en mi carrera, pero su sonrisa me hizo bajar el ritmo. Iba con un labrador negro, de esos que siempre parecen felices, y me saludó con una timidez casi desconcertante. Cuando me acerqué, me dijo, casi con torpeza, que no necesitaba correr tanto, porque ya me veía genial. Era el tipo de comentario que en otras situaciones me parecería cursi, pero viniendo de él, sonaba sincero. Le devolví la sonrisa y, sin darme cuenta, estábamos hablando de perros, de la vida y, en el fondo, de la soledad. Había perdido recientemente a mi schnauzer, Pipo, y le comenté que estaba pensando en adoptar un perro más grande para que me hiciera compañía y me obligara a salir más. Me escuchó atentamente, sin la prisa ni el desinterés a los que estaba acostumbrada en los encuentros casuales. Fue una conversación que hacía tiempo que no tenía, ligera, humana, sin pretensiones. Me felicitó por mi pelo y dijo que tenía una sonrisa bonita. No era un coqueteo barato, lo presentía. Me quedé allí más tiempo del previsto y, sin darme cuenta, ya estábamos intercambiando números. Salí de aquella plaza con una extraña sensación de ligereza, de que algo diferente podría estar a punto de suceder. Gonzalo me contó que se había mudado a la Ciudad de México hacía unos meses. Trabajaba como contador en una pequeña empresa importadora al sur de la ciudad, y su familia aún vivía en el campo. Parecía feliz con su nueva vida, pero a la vez, tenía una mirada que lo hacía sentir fuera de lugar. Yo, en cambio, me veía como alguien acostumbrado a restaurantes caros, brunches dominicales y viajes a Cancún o Tulum con amigos. Aún así, había algo en el que me atraía. Era como si su sencillez me ofreciera una paz que ni siquiera sabía que buscaba. Las primeras citas fueron sencillas. Paseos, cafés sencillos, conversaciones interminables sobre cine y música. A él no le impresionaba el estatus, no hablaba de dinero, no intentaba presumir más de lo que era. Y quizá eso era precisamente lo que me intrigaba. Mis amigos empezaron a preguntar quién era el chico de campo, y yo me reí, diciendo que era solo alguien agradable que conocí. En el fondo, no sabía cómo me sentía. Una parte de mí se sentía segura, otra parte se preguntaba si él era suficiente para mí o si yo era simplemente demasiado dependiente. La verdad es que me encontraba atrapada entre la comodidad de lo familiar y el riesgo de algo nuevo. Gonzalo era amable, atento, se aseguraba de verme en el trabajo, me escribía a mediodía solo para preguntarme si había almorzado. Pequeñas cosas, pero me conmovieron de una forma extraña, como si no estuviera acostumbrada a ese tipo de cariño genuino. Cuando quedamos en vernos de nuevo, fue casi automático. En el fondo, sentía una esperanza tonta, pero también un miedo inexplicable. Como si de alguna manera supiera que esta historia podría cambiarme para siempre. No lo sabía entonces, pero esa decisión aparentemente inocente, intercambiar números con un hombre sencillo, ajeno a mi mundo, sería el comienzo de una montaña rusa emocional de la que nunca saldría ilesa. Fue como si hubiera abierto una puerta que jamás podría volver a cerrar, aunque quisiera. Y mientras caminaba a casa esa noche, con el teléfono vibrando en el bolsillo y el nombre Gonzalo parpadeando en la pantalla, me pregunté, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar con alguien tan diferente a todo lo que había conocido? En las siguientes semanas, yo y Gonzalo nos veíamos cada vez más. No soportaba juegos ni retrasos, así que le dejé claro desde el principio que no me interesaba una relación casual. Parecía apreciar mi honestidad y, a diferencia de los hombres con los que solía salir, no le rehuía la idea del compromiso. Después de casi 3 meses de citas frecuentes,
Me propuso ser su novia de una forma sencilla, casi incómoda, y acepté. Lo que no esperaba era que pronto empezara a hablar de matrimonio, como si todo estuviera decidido, como si nuestro futuro juntos fuera una certeza absoluta. Al principio, su genuino entusiasmo me pareció simpático. Gonzalo siempre había sido muy trabajador y comprometido, pero algo me molestaba y no lograba identificarlo. Su sueldo como contador era modesto, muy alejado de la realidad financiera a la que estaba acostumbrado. Aún así, intentó impresionarme. Un día apareció con un regalo caro, un anillo que, según él, había costado 70.000 pesos. Soy arquitecto, conozco marcas y valores. Sabía que o mentía sobre el precio o se había endeudado para complacerme. Eso me incomodó, pero a la vez me llenó el ego. Cuando me propuso matrimonio durante una cena en un elegante restaurante de Polanco, con camareros sirviendo platos y una vista impresionante de la ciudad, sonreí y dije que sí. Por fuera, era el momento perfecto. Por dentro, sentía una inquietud que me corroía. Algo no encajaba del todo. Él se esforzaba tanto, pero yo seguía aburrida, como si me estuviera conformando con una vida inferior a la que merecía. Empecé a preguntarme si realmente quería esto o si simplemente me aferraba a la idea de no acabar sola, como tantas otras mujeres de mi círculo. Hasta entonces, Gonzalo no conocía a mi familia. Los evitaba porque sabía que eran de los que juzgaban con rapidez. Mis hermanos eran ingenieros, mi padre era empresario y mi madre era extremadamente vanidosa. Cuando por fin los presenté, durante una barbacoa dominical, su incomodidad era evidente. Las miradas de reojo, las sonrisas forzadas. Gonzalo, con su camisa anticuada y su actitud tranquila, parecía fuera de lugar en medio de las conversaciones sobre viajes internacionales, inversiones y nuevos proyectos. Quería protegerlo, pero al mismo tiempo me sentía avergonzada. Era como si hubiera llevado un zapato gastado a una gala. A partir de ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Intenté convencerme de que él era suficiente, de que el amor verdadero no dependía del dinero, la apariencia ni el estatus. Pero había una parte de mí, la que había crecido en colegios privados, viajado por el mundo y siempre creído que merecía lo mejor, que me susurraba que me conformaba con menos. Y fue este conflicto interno silencioso y creciente el que empezó a agriar lo que antes parecía dulce. Empecé a ver a Gonzalo como un buen hombre, sí, pero bueno en el sentido de ser demasiado simple. Demasiado pequeño para el mundo al que creía pertenecer. Y aún así, seguí adelante. Porque a una parte de mí le gustaba que me pusiera en un pedestal. Me veía como alguien maravilloso, y yo me nutría de esa visión. Podía controlar la narrativa, controlar el ritmo, y eso me daba un poder que no podía evitar sentir. Y fue así, en esta mezcla de aceptación y repulsión, que se consolidó el compromiso. Pero en el fondo, ya sabía que tarde o temprano esta farsa emocional tendría un precio. Simplemente no imaginaba lo alto que sería. No puedo explicar exactamente lo que sentí al ver las 2 líneas en la prueba de la farmacia. No fue felicidad. Ni siquiera alivio. Fue pánico puro. Yo, con una carrera en ascenso, una vida social intensa y un futuro que siempre imaginé brillante, me encontré embarazada de un hombre sobre el que ya empezaba a tener serias dudas. Parecía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No quería ser madre soltera, no quería enfrentar el juicio de mis amigos, mi familia, el mundo. Y al mismo tiempo, sabía que no había vuelta atrás. Esto estaba sucediendo. Cuando lo dije, Gonzalo estaba visiblemente conmovido. Se le llenaron los ojos de lágrimas de una forma inesperada. Pronto empezó a hablar de contárselo a sus padres, hacer planes y construir una vida juntos. Sonreí por fuera, pero por dentro me sentía atrapada. Lloré sola en el baño esa noche, mirándome al espejo y preguntándome cómo había acabado en esa situación. Este no era el guión que había imaginado para mi vida. Y aunque sabía que también había sido mi elección, sentí una rabia sorda y sin rumbo, como si algo o alguien me hubiera arrebatado las riendas de mi propia historia. No tardé mucho en insistir en casarme. No quería que se supiera el embarazo antes de hacerlo oficial. Sobre todo, quería guardar las apariencias. En el fondo, sabía que mis padres no aceptarían un embarazo fuera del matrimonio, y no soportaba la idea de que me consideraran una mujer más descuidada en mi círculo de amistades. Gonzalo, como siempre, aceptó. Incluso con poco dinero, incluso sin grandes condiciones, aceptó. Sugirió algo sencillo, solo para hacerlo oficial, y acepté. Al fin y al cabo, más que una boda de verdad, quería una fachada. Algo que me ahorrara vergüenza.
Empezó a trabajar más duro que nunca. Hacía horas extras, hacía trabajos esporádicos los fines de semana, todo para intentar ganar dinero. ¿Y yo? Yo me aprovechaba. Empecé a pedirle que hiciera más tareas de la casa, alegando que estaba cansada o enferma. Le pedí que preparara 2 loncheras cada día. Las comparto con un compañero, dije. ¿La verdad? No siempre comía, no siempre compartía. A veces ni siquiera llevaba las loncheras. Era solo una forma de mantener cierto control, de obligarlo a esforzarse más por mí, quizá para que me sintiera menos agobiada por su decisión. Cada vez me daba más cuenta del abismo que nos separaba. Él se sumergía en el trabajo, apenas dormía, y yo me sentía cada vez más distante, cada vez más desconectada. A veces lo observaba mientras dormía en el sofá, todavía con su ropa de trabajo, y me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Por qué seguía haciendo esto? ¿Por qué me sentía tan atrapada y, sin embargo, incapaz de soltarme? Empecé a fantasear con escapar, con otra vida, con otro tipo de hombre. Era cruel, lo sé, pero eso era lo que pasaba por mi cabeza. Aún así, seguí adelante. Insistí en la boda, en las invitaciones, en los detalles. Era como si quisiera acelerar lo inevitable, como si casarme acabara con las dudas. Pero algo dentro de mí gritaba todo el tiempo que me hundía. Y fingí no oír. Fingir se convirtió en mi forma de sobrevivir. Fingir estar enamorada, fingir seguridad, fingir felicidad. Me convertí en una experta en sonreír en fotos mientras, por dentro, mi mente planeaba soluciones que no me atrevía a tomar. Y todo esto fue solo el principio. Fue un viernes por la noche cuando decidí tomar Gonzalo para una hora feliz en mi empresa. Era uno de esos eventos informales, pero sabía que, en el fondo, todos los presentes me juzgaban. Mi equipo de arquitectura tenía un nivel de vida más alto. Muchos eran hijos de empresarios, otros habían estudiado en el extranjero. Le pedí a Gonzalo que se vistiera elegante, aunque sabía que nunca le había interesado la ropa de diseñador ni las tendencias. Hizo lo mejor que pudo, una camisa azul claro, pantalones de vestir y zapatos que me parecieron un poco anticuados. Aún así, sentí mariposas en el estómago, no de alegría, sino de una incómoda anticipación. Nada más llegar, vi en los ojos de mis compañeros lo que temía, juicios silenciosos. Esas risitas contenidas, esos susurros discretos. Gonzalo intentó ser amable, pero estaba fuera de lugar, completamente de lugar. ¿Y yo? En lugar de defenderlo o sentirme orgullosa, sentí una vergüenza que me carcomía por dentro. Era como si quisiera esconderme, como si él estuviera exponiendo una parte de mí que yo misma intentaba enterrar, la parte que no era sofisticada, la que no brillaba. Me sorprendí deseando, por un instante, que no estuviera allí. Uno de mis colegas, Javier, un chico del área de mantenimiento del proyecto, empezó a hablar con Gonzalo. Javier era diferente. También venía de un entorno humilde y sabía lo que era ser el bicho raro. Pensé que la conversación era inofensiva, incluso amistosa. Los dos se rieron, hablaron de fútbol, de la vida fuera de la capital. Me distraje hablando con Ramiro, el arquitecto rubio, guapo y exitoso con quien siempre tuve una tensión oculta. Solo al final de la noche me di cuenta de que Javier y Gonzalo habían pasado mucho tiempo hablando lejos de mí. Lo que no sabía era que Javier, quizás por empatía o por simple chisme, le había advertido a Gonzalo. Dijo que en la empresa comentaban mi comportamiento con Ramiro, que pasé demasiado tiempo en su departamento, que corrían rumores de que algo estaba pasando. Javier, sin duda, tenía buenas intenciones. Pero en ese momento sembró una semilla de desconfianza en la mente de Gonzalo que jamás podría borrar. Al despedirme de mis compañeros y volver a casa, lo noté diferente, más tranquilo, más retraído. Pero no tenía ni idea de lo fuerte que estaba a punto de estallar. En los días siguientes, el ambiente entre nosotros se volvió extraño. Gonzalo no dijo nada directamente, pero sentí el peso de su mirada, el silencio denso. Seguía preparando almuerzos, seguía preguntándome cómo estaba, pero había algo roto, algo que no podía identificar. Y lo peor, en el fondo, sabía que había algo de verdad en esa desconfianza. Ramiro y yo, no era nada oficial, pero había tensión, algunos mensajes intercambiados a deshoras, algo de coqueteo. Fingí que no era nada serio, pero sabía exactamente lo que hacía. Fue en ese momento que empecé a darme cuenta de que mi máscara se estaba resquebrajando. Podía mentirme a mí mismo, a mis compañeros, a mi familia, pero no a este hombre que, a pesar de todo, me miraba como si supiera. Me sentía cada vez más atrapado, cada vez más asfixiado.
Era como si estuviera balanceándome al borde de un precipicio y supiera que tarde o temprano caería. Y lo peor, yo mismo estaba cavando ese abismo, centímetro a centímetro. No tardé mucho en darme cuenta de que algo había cambiado en Gonzalo después de esa fiesta. Cambió. Ya no me consentía tanto. Dejó de prepararme la comida y de hacer algunas de las tareas de la casa que solía hacer sin que yo se lo pidiera. Al principio pensé que era solo cansancio, pero con el paso de los días me di cuenta de que era algo más profundo. Una desconfianza silenciosa, un agotamiento emocional que no había visto en él antes. Y eso empezó a molestarme. Más de lo que me gustaría admitir. Una noche, al llegar a casa del trabajo y ver el fregadero lleno de platos, le pregunté con un tono más duro de lo necesario por qué no había hecho nada por mí. Me miró con una frialdad que no reconocí y simplemente dijo: «Ojalá tú también hicieras algo por mí, a veces». Eso me desarmó y me enfureció a la vez. Embarazada, estresada, trabajando duro, ¿y él venía a exigirme algo? ¿Como si le debiera algo? La discusión se intensificó rápidamente. En cuestión de minutos, nos gritábamos como dos desconocidos. La ira me consumía de forma irracional. Dije cosas que nunca pensé que diría. Le dije que debería sentir honrado porque yo, una mujer con carrera, estatus y belleza, quería casarme con alguien como él. Le dije que no era más que un mediocre, un campesino perdido en la gran ciudad. Y, en el colmo de mi desprecio, me arranqué el anillo del dedo y se lo tiré. No se defendió. Simplemente me miró con la expresión de alguien que acaba de enterrar algo importante en su interior. Y fue entonces cuando dijo, con una calma aterradora: «La puerta está abierta. Puedes irte». Salí de casa esa noche sintiéndome de todo a la vez: rabia, miedo, culpa, orgullo. Deambulé por las calles sin rumbo, me senté en un bar cualquiera, me tomé una copa de vino sola, llamé a una amiga y puse excusas por la pelea. Pero en el fondo, lo sabía. Estaba perdiendo el control. Por primera vez, Gonzalo no se había inclinado, no se había disculpado, no había intentado complacerme. Y eso me desquició más que cualquier grito. Por primera vez, no parecía dispuesto a aceptar ninguna migaja que le lanzara. En medio de esa desesperación, pensé en lo peor. Pensé en llevarlo a juicio, exigirle una pensión alimenticia, incluso inventar mentiras sobre él si era necesario. Incluso consideré cuestionar su derecho a permanecer en la capital, como si cualquier detalle de sus orígenes pudiera usar en su contra. Era mezquino, lo sé. Pero no pensaba con claridad. Solo quería vengarme de esa humillación, de ese abandono. Quería que sufriera, que me suplicara, que volviera a ser el hombre sumiso que conocía. Y cuando eso no sucedió, me sentí perdida. Pasé la noche fuera, pero por la mañana volví a casa. Y él estaba allí, silencioso pero diferente. No dijo nada. Yo tampoco. Fingimos que no había pasado nada, pero sabíamos que se había abierto una gran brecha entre nosotros. Y me encontré cada vez más sin salida, cada vez más atrapada en una historia que yo misma ya no estaba segura de querer. Pero seguí adelante. Porque, de alguna manera, todavía creía que podía controlar la situación. Y fue esa ilusión la que me mantuvo allí. Volví a casa después de esa noche fingiendo que nada había pasado, embarazada y emocionalmente perdida. Decidí simplemente borrar la pelea de mi mente. Era más fácil así. Pensé, Gonzalo él también actuaba como antes. Volvía a mimarme, a cocinarme, a tratarme como la princesa que siempre había visto en mí. Pero no fue así. Era frío. No grosero, no violento, solo distante, indiferente. Era como si hubiera dejado de ser el centro de su universo. Y eso, para alguien como yo, dolía más que cualquier bofetada. Así que empecé a esforzarme. Por primera vez en meses, preparé una cena sencilla para los dos. Me aseguré de arreglarme, ponerme un atuendo bonito y pintarme los labios. Fui cariñosa, casi dulce, como si pudiera sanar las grietas con una sonrisa. Poco a poco, muy poco a poco, empezó a relajarse. No era el mismo de antes, lo notaba, pero volvió a hablar de la boda. Empezamos a repasar los detalles, volvió a sacar el tema de los anillos, del registro civil. Y yo fingí que todo estaba bien. Quería pasar página, quería que volviera a ser el mismo hombre enamorado y ciego a mí. Al final nos casamos en una ceremonia íntima, como habíamos acordado. Ya estaba embarazada de 5 meses y en las fotos, sonreía con esa falsa felicidad que tan bien dominaba. Mis padres estaban allí, al igual que mis hermanos. Todos fingían felicidad, aunque noté las miradas críticas, sobre todo de mi madre,
que aún veía a Gonzalo como un extraño en nuestro mundo. Allí estaba yo, vestida de blanco, embarazada de un hombre al que ya no amaba de verdad, y me sentía más actriz que novia. Pero seguí interpretando el papel. Sabía mentir. Sabía actuar. Y eso fue lo que hice. Sin embargo, por mucho que intentara fingir que todo volvía a la normalidad, había algo diferente en él. Podía sentir Gonzalo me observaba de forma extraña cuando creía no estarlo. Era una mirada pesada y suspicaz, como si siempre estuviera armando un rompecabezas invisible. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero en el fondo sabía que no había olvidado la conversación que tuvimos. Javier ni la tensión de esa hora feliz. Y con razón. Porque, incluso sin haber hecho nada concreto, seguí en contacto con Ramiro solo por mensaje, nada serio, o al menos así me lo justifiqué. Empecé a vivir en un estado constante de ansiedad. Mis días se dividían entre el trabajo en la oficina, donde Ramiro a veces hacía insinuaciones que me hacían sonrojar, y las noches con mi marido se volvían cada vez más introspectivas. A veces me despertaba en mitad de la noche y lo veía despierto, con la mirada fija en el techo. No me preguntaba nada, no se resistía, pero sentía que le daba vueltas a algo. Y yo también. Tenía miedo de que me descubrieran, y al mismo tiempo, un extraño deseo de serlo. Una parte de mí quería que todo explotara para poder liberarme de esta prisión emocional que había creado. Pero por ahora, seguía fingiendo. Seguimos adelante con la boda, los almuerzos dominicales, las fotos sonrientes en Instagram. Por fuera, éramos la pareja perfecta. Por dentro, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad empezara a filtrarse. Y yo, a pesar de todas las señales, seguía adelante. Porque creía, de alguna forma enfermiza, que aún podía controlarlo todo. El día en que nació nuestro hijo debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero lo fue el principio de mi fin. En cuanto me pusieron al bebé en brazos, la angustia me invadió. Era hermoso, sano, pero había algo en el tono de su piel, la forma de sus ojos, su cabello clarito, que me paralizó. Era demasiado obvio. No parecía Gonzalo en nada. Intenté aferrarme a la idea de que aún podía existir, de que quizá la genética me jugaba una mala pasada, pero la verdad me destrozó. Y sabía, en el fondo, que él también lo veía. En los primeros días Gonzalo era un padre impecable. Nos ayudaba en todo, era atento y tranquilo. Pero me fijé en sus ojos. Ya no eran los mismos. Cuando sostenía al bebé en brazos, no había esa chispa que esperaba. Era como si ya lo supiera, como si llevara un peso silencioso mientras yo, presa del pánico, intentaba mantener la fachada. No tuve el valor de preguntar, no tuve el valor de sacar el tema. Era un silencio que nos engullía, cada día más sofocante. Sin que yo lo supiera, hizo lo que más temía. Compró una prueba de ADN en la farmacia y recogió el material mientras aún me recuperaba del parto. Cuando llegó el sobre, ni me di cuenta. Solo noté algo extraño cuando dejó de hablarme durante 2 días enteros. Al tercer día, llegó a casa, tiró el sobre cerrado sobre la mesa de la cocina y me miró de una manera que jamás olvidaré. No tuvo que decir ni una palabra. Ya lo sabía. El pánico me invadió, me temblaban las manos, me faltaba la respiración. Intenté negarlo, intenté mentir. Pero mi rostro me delató. No gritó. No rompió nada. Simplemente dijo, con una frialdad hiriente, que no quería verme más, que tenía hasta el día siguiente para irme de casa. Y. Ahí mismo, en ese instante, supe que todo se había derrumbado. Ya no tenía sentido sonreír, mentir ni manipular. Me miró como si fuera una extraña, como si fuera la peor persona del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. Miedo de perderlo todo. Miedo de afrontar sola las consecuencias de mis actos. Lo intenté todo. Lloré, supliqué, incluso intenté jugar con el embarazo, diciéndole que debíamos pensar en el bebé, que no podía actuar con tanta ira. Intenté convencerlo de que podíamos superarlo, de que esto no tenía por qué destruir nuestro matrimonio. Pero nada funcionó. No cedía. Ya no era el hombre al que podía manipular fácilmente. Estaba demasiado dolido, demasiado frío. Vi en sus ojos que algo se había roto para siempre. Y por mucho que le hablara, le suplicara, le gritara, no cedía. Simplemente me dijo que me fuera. Esa noche, sola en la cama, con el bebé durmiendo en la cuna a mi lado, comprendí que mi vida había terminado. Era como si todas las mentiras que había dicho, todas las traiciones que había ocultado,
Todas las malas decisiones que había tomado se hubieran acumulado en un torbellino que finalmente me había arrastrado. Quería huir, quería retroceder en el tiempo, quería desaparecer. Pero era demasiado tarde. Y lo peor, aún no tenía ni idea de la magnitud de la destrucción que se avecinaba. Los días que siguieron fueron un puro infierno. Gonzalo desapareció. No contestó mis mensajes, no contestó mis llamadas, ni siquiera vino a ver al bebé. Mai me encontré sola, sin tierra, con un recién nacido en brazos y una angustia que me consumía a cada minuto. Me preguntaba si volvería, si habría alguna posibilidad de revertirlo, si solo necesitaba tiempo. Todavía no podía aceptar que todo hubiera terminado así, tan abruptamente, tan brutalmente. Pero en el fondo, ya lo sabía, se había ido para siempre. No tardé mucho en enterarme de que se estaba quedando con un compañero de trabajo. Fue a través de Javier que las primeras bombas empezaron a explotar. Lo había contado todo. No solo a sus amigos más cercanos, sino a todo el que quisiera escucharlo. Los mensajes corrieron como la pólvora. Reveló los resultados de las pruebas, habló del ambiente promiscuo en mi trabajo, incluso mencionó nombres. No hubo piedad. No escatimó en detalles y, peor aún, no me escatimó a mí. Mi reputación quedó arruinada en cuestión de días. La confirmación llegó como un golpe definitivo. Javier me dijo que Ramiro, el arquitecto rubio, el hombre con el que me había liado a escondidas de Gonzalo, admitió que el bebé probablemente era suyo, pero que no quería meterse en líos. Ramiro se negó a asumir ninguna responsabilidad y desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Y yo me quedé allí, en medio de un huracán, con un niño en brazos y sin nadie cerca. Sin amigos, sin apoyo. Me encontré completamente sola. Fue como si me hubieran borrado de mi propia historia. Pero Gonzalo no se conformó con eso. Quería más. Quería ver mi destrucción total. Y la consiguió. Envió copias de la prueba de ADN a mi oficina. Se lo contó a mis padres. Expuso cada detalle sórdido. Usó las redes sociales de forma fría y calculada, como si fuera un justiciero. Vi cómo mi vida social y profesional se desmoronaba en cuestión de semanas. Mis compañeros me miraban como si fuera basura. Mis amigos desaparecieron uno a uno. Mi propia madre, la mujer que me crió, me dio la espalda. Me convertí en un escándalo andante, un fracaso humano. Por si fuera poco, me demandó por daños emocionales. Afirmó que había destruido su salud mental, su dignidad, su paz. Y ganó. El juez no tuvo dudas al ver las pruebas. Tuve que pagar una indemnización absurda, lo que me obligó a vender mi coche, renunciar a buena parte de mis ahorros y aceptar cualquier trabajo que se me presentara. Perdí mi trabajo estable. Ningún bufete de abogados quería asociarse con mi nombre. Yo, que antes me creía superior a todo, me vi hundida en un abismo de vergüenza y miseria. Era como si cada humillación viniera con intereses. Y, sin embargo, no era el final. Sabía que lo peor estaba por venir. Porque más que el dinero, más que la reputación, había perdido algo irrecuperable: el respeto, la confianza, la dignidad. Y cada mañana al despertar, cada noche que pasaba despierta con mi bebé llorando, cada mensaje ignorado o mirada de reojo era un cruel recordatorio de que había cavado mi propia tumba. Y aún no tenía ni idea de lo profunda que sería. La humillación que sufrí no se quedó solo entre mis cuatro paredes. Se extendió como la pólvora. Fotos, mensajes y conversaciones se filtraron en redes sociales. Personas que ni siquiera conocía empezaron a verme como esa mujer que destruyó su propio matrimonio, que me engañó estando embarazada del hijo de otro hombre. Mi nombre se convirtió en el hazmerreír. Mis colegas me excluyeron sin contemplaciones. Mi teléfono dejó de sonar. Los mensajes que antes eran invitaciones a eventos o nuevos proyectos se convirtieron en un silencio absoluto y se convirtió en un paria. Cuando llegaron los papeles del divorcio, no lo pensé dos veces. Firmé todo sin abogado, sin impugnar, sin exigir nada. Ya no tenía fuerzas. No quería enfrentar otro juicio, otra exposición. Quería desaparecer. Acepté cada cláusula, cada condición impuesta por Gonzalo porque en el fondo sabía que no tenía autoridad moral para luchar por nada. Fue una derrota total. Y lo sabía. Era el precio de mis decisiones, y ya no había forma de escapar. Mientras me hundía, Gonzalo prosperó. Se matriculó en un curso de especialización en administración de empresas, algo que nunca imaginé que tendría la fuerza para hacer. En poco tiempo, consiguió trabajo en una clínica privada y, con él, un mejor salario y una nueva vida. Parecía una persona diferente,
Más segura, más confiada, más feliz. Las redes sociales mostraban fotos del sonriendo, viajando, rodeado de nuevos amigos. Se había reconstruido desde cero mientras yo apenas podía levantarme de la cama algunos días. Era como si él hubiera resurgido de las cenizas y yo hubiera sido enterrada viva. Me vi obligada a buscar refugio en casa de una tía lejana, alguien que apenas me conocía, pero que se compadeció de mi situación. La casa era pequeña, incómoda y espaciosa, pero era el único lugar que me acogía. Vivía allí de la caridad, cuidando sola a un bebé que me recordaba a diario el error que me había destruido. No tenía trabajo, ni amigos, ni familia. Era como si me hubieran borrado del mapa. Cada vez que abría las redes sociales y veía que el mundo seguía adelante sin mí, el dolor aumentaba. La vergüenza era constante. No podía salir a la calle sin sentir que todos me juzgaban. Evitaba cualquier contacto visual, cualquier reunión social. Las pocas veces que tenía que ir al centro, sentía las miradas sobre mí, aunque fueran imaginarias. El arrepentimiento me consumía en silencio, y por mucho que intentara encontrar una salida, todo parecía imposible. Era como si estuviera atrapado en una celda invisible, encerrado por mis propias acciones. Y lo peor era saber que merecía todo este dolor. Y así llegó mi vida a este punto, despojada de orgullo, dignidad y esperanza. Sola, con un hijo rechazado por todos, viviendo de limosnas emocionales y económicas, sin futuro. Quemé todos los puentes que existían y ahora camino sola entre los escombros. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Qué habría pasado si hubiera elegido amar de verdad a ese hombre? Pero las respuestas ya no importan. La verdad es que mi caída fue tan profunda que ni siquiera sé si algún día podré levantarme. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.